Gracias. Transcurrido el receso dictado, se reanuda la audiencia. Siendo las 13:39 de la fecha, se advierte comparecencia a las partes en lo conducente. Se al uso de la voz para individualizarse, Fiscalía. Luego, señoría, comparece nuevamente ante usted, licenciado Isidro Morales Morales, en calidad de agente del Ministerio Público, ya previamente identificado en autos. Gracias. Del lado izquierdo, ¿quién nos acompaña, por favor? Comparece el licenciado Carlos Alicio Morales Sánchez, identificado en el segmento próximo pasado. ¿Me acompaña? Gracias. Comparece el licenciado Arturo Cosíos Martínez, en mi calidad de oficial particular, identificándome con cédula profesional número 4355-515, expedida a mi favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, señalando como domicilio para recibir notificaciones el correo electrónico 4355-515@pjedomex.gov.mx. ¿Me acompaña? Muchas gracias, señora Consubenia. Buenas tardes a los presentes. Comparece el licenciado en Derecho Jonathan Misael Sánchez Martínez, con datos de identificación ya proporcionados en segmento próximo pasado. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Es su primera intervención, licenciado? Sí, señoría. En el área de seguridad, señor Cristian Armando Guerrero Hernández, advierte usted ya la comparecencia entonces de sus defensas. Se suma a la actividad de la defensa el licenciado no conducente. ¿Desea también designarlo para que siga apoyando también? Sí. Para formalmente el cargo aceptar, licenciado. Gracias, señoría. Acepto y protesto el cargo. Gracias. En lo conducente se tiene por advertida esta calidad. También destacará la intervención. Y en este caso, señor Cristian Armando, como se estableció en el segmento de audiencia anterior, al ser ahora 3 personas en calidad de defensas, solo uno de ellos podrá intervenir en cada acto procesal para llevar un orden y método de desarrollo de la audiencia que corresponde. Por lo tanto, al estar presentes formalmente todas y cada una de las partes en lo conducente, se advierte la apertura formal. Y la continuación de esta audiencia en vía de prórroga de plazo es y lo sigue siendo para incorporar datos y medios como oportunidad procesal a la defensa y ahora investigado, y haciendo notar que de acuerdo a las peticiones que han sido requeridas en segmento de audiencia anterior, se establecen entre otras precisamente el agotado propiamente a la citación de los elementos Armando Fabián Hernández Domínguez y Luis Raimundo Márquez Pérez, quienes se encuentran en el local de este juzgado, en lo conducente. Se trasladan las identificaciones a las partes para que den constancia de ello y la defensa en lo conducente también, así como de acuerdo a los oficios que se solicitaran al oficial mayor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se hace señalamiento e hincapié precisamente a la defensa que en torno a esas respuestas y el cometido que ha sido señalado, advierte y se intitula una promoción número 17.590-2024, donde advierte un resultado óptimo a la remisión de constancias de las cuales se advirtió en su momento tener presentes y se dio vista a la defensa. No obstante ello, advertir que se solicitó diversas peticiones en torno precisamente a apoyo jurisdiccional para realizar como vía judicial y auxilio diversas diligencias, dentro de las cuales se encuentran destacadas precisamente diversos informes, de los cuales nos trasladan precisamente un resultado óptimo también, incluso de acuerdo a videograbaciones que fueran solicitadas en promoción número 17.570-2024 y 17.630-2024, donde se establecen también seguimiento. No obstante la información de la detención realizada, también seguimiento puntual a grabaciones de las cuales materialmente son remitidas, y desde luego tocante a ello se advierte precisamente en relación a la carpeta administrativa número 1201 del índice de este juzgado, también registro propio en donde se avala precisamente una actuación diversa con promoción número 17.630, de la cual se reitera como registro y actuación realizada por parte del personal administrativo, precisamente la constancia de entrega correspondiente de documentos para los fines que han sido resaltados. Por lo tanto, en uso de la voz y oportunidad procesal a la defensa para que pueda señalar la incorporación de datos y medios y el seguimiento al desfile probatorio, por favor.
Muchas gracias, señoría Consubenia. En primer término, señoría, con respecto... Bueno, en primer término le solicitaríamos afablemente nos diera un receso para efecto de que estos órganos técnicos nos podamos imponer precisamente de la información que fue llegada por conducto del auxilio judicial. Cabe destacar, señoría, que si bien es cierto, llegó un número de promoción marcado con numeral 17.590/2024, precisamente que fue dirigido a usted y el cual emana por parte del director general de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México bajo el número de oficio 400 LK 4000/745/2031 de data 31 de mayo del año en curso. Le doy cuenta que dicho informe es precisamente remitido por el licenciado Armando Enrique Santos Ortiz. Cabe señalar que este informe precisamente fue ingresado al expediente electrónico sin soslayar que este órgano técnico lo realizó la impresión y mismo que ya le fue corrido traslado al agente del Ministerio Público precisamente para hacerle descubrimiento probatorio y que este dato de prueba precisamente se va a incorporar ante usted, señoría, bajo la verbalización, que en su momento oportuno tenga bien de autorizarlo, señoría, para efectos de poderlo incorporar. Cabe destacar, señoría, que bajo los principios de idoneidad y pertinencia, la forma de incorporación será mediante la verbalización. Es idóneo y pertinente, señoría, precisamente porque con este documento que vamos a incorporar ante usted, precisamente se pretende el fin principal del proceso penal, que es el esclarecimiento de los hechos, sumándole a la nula participación de mi representado en la forma de coautoría que le pretenden imputar, el esclarecimiento de los hechos, así como aportar y abonar datos de prueba conducentes para efectos de robustecer la teoría del caso de este órgano técnico y desvirtuar precisamente la imputación que le hace el agente del Ministerio Público a mi representado. Eso sería respecto a la idoneidad y la pertinencia, señoría. Con respecto a los diversos informes, así como a las videograbaciones que fueron ya remitidas ante usted y que minutos previos al inicio de la presente audiencia nos pudimos imponer, los cuales hacemos bajo el principio de probabilidad que no estamos en su totalidad de impuestos. Es bajo esa guisa, señora, que solicitaremos afablemente nos dieran un plazo de hora y media para efectos de que nos pudiéramos principalmente imponer con respecto a la videograbación que llegó, toda vez que tenemos que descargar controladores, así como manipular la computadora conducente para poderlo hacer la reproducción mediante los medios electrónicos de esta Casa de Justicia. Por otro lado, señoría, toda vez que, como ha quedado evidenciado y estamos dentro del plazo de prórroga constitucional, el cual le cobija a mi representado, es de destacar, señoría, que bajo auxilio judicial en promoción que le fue peticionada a usted en data 26 de mayo del año presente, de la cual se le solicitó el auxilio judicial a este órgano jurisdiccional para efectos de que precisamente se pusiera una medida de protección que, dicho sea de paso, es un cobijo legal a las ahora víctimas, y el cual me fue negado, señoría, en virtud de que no habíamos supuestamente acreditado la pertinencia. Nuevamente, incluso estando en la prórroga del plazo constitucional, afablemente le solicitaríamos, nuevamente le reiteraremos esa petición, y toda vez que se encuentra ante esta Casa de Justicia el órgano investigador, que por conducto de usted se le ordenara al agente investigador de que se le remitiera en un lapso no mayor a 2 horas, toda vez que el término fenece a las 11 horas con 50 minutos del día de hoy, en un lapso no mayor a 2 horas decretara medidas de protección para las víctimas, y así para las 2 víctimas así como para los 2 testigos. Esto con el fin de que emita dichas medidas, nos pueda proporcionar
oficios correspondientes a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec de Morelos para efectos de que se complementen esas y se lleven a cabo dichas medidas de protección por parte de agentes policíacos, y nos comprometeríamos a llevarlos, a traerlos, a presentarlos y a incorporarlos, porque dicho sea de paso, esa medida de protección es idónea, pertinente y suficiente para que este órgano técnico más adelante pudiese entrar a debate, incluso adelantándome para una posible revisión de medida cautelar, señoría, toda vez que también contamos con datos pertinentes que en su momento se los haremos valer. Sin soslayar, señoría, que dicha pertinencia es en la misma guisa, toda vez que pretendemos incorporar información precisamente para hacer una defensa técnica adecuada con respecto a la libertad. Déjeme ahora me representado, señoría. Bajo esa guisa, señoría, solicito decante favorable a las peticiones que este órgano técnico le ha realizado. ¿Es cuánto? ¿Está de acuerdo con su defensa? Sí, claro. Gracias. ¿Algún señalamiento fiscal? Sí, señoría, esta representación social en el lapso de 2 horas en las que peticiona la defensa no es posible, toda vez que nos encontramos en celebración de audiencia y no se cuenta con los medios electrónicos, incluso el sello de la Fiscalía, incluso el tiempo para llevar ese oficio de seguridad pública es bastante largo. Incluso sería esa petición, señoría. ¿Desea concluir defensa? Claro que sí, señoría. Pues nada más destacar, señoría, que pues incluso le estamos peticionando que se robustezca el trabajo del órgano investigador, toda vez que esas medidas de protección debieron de haber sido impuestas incluso desde sede ministerial, señoría, a lo cual evidentemente estamos ante una omisión, reiterando que ese es un derecho fundamental de las víctimas, que tengan una medida de protección, toda vez que, como ha quedado evidenciado bajo la imputación que hizo el órgano investigador, incluso se supone que hay 2 personas que escaparon del lugar del hecho, motivo por el cual es incongruente y es incluso peligroso que las víctimas estén sin medida de protección, ¿no? Toda vez que, pues, como ha quedado evidenciado, él hace alusión al lanzamiento próximo pasado que conocen el domicilio de la ahora víctima, motivo por el cual, en vía de carácter urgente, es que solicitamos que el órgano investigador imponga de manera urgente esas medidas de protección, nos dé vista, inclusive nos comprometemos que en este lapso de 2 horas nos constituyamos a incorporarlas. ¿Es cuánto, señor? ¿Está de acuerdo, señor, entonces? Sí. Gracias. Se cierra el debate. En lo relativo a ese apartado, efectivamente, de acuerdo a la solicitud planteada por parte de la defensa en primer apartado, efectivamente, como es el derecho fundamental precisamente del señor Cristian Armando, pues no puede hacer rogatorio esta autoridad el que se dé oportunidad de que se impongan las actuaciones, porque pues estamos dentro del término legal. No obstante ello, que requiere aproximadamente 1 hora y media o 2 horas en lo conducente, pues no habría impedimento alguno para que se dé oportunidad al respecto. Por lo tanto, bajo este entendido, desde este momento se advierte que se señalará un planteamiento en lo relativo para la actividad que ha propuesto la defensa para reanudar hasta las 16 horas con 50 minutos el desarrollo de esta audiencia, para que tenga oportunidad de llevar a cabo toda la incorporación de su información y en su momento pueda explayar la intervención que crea conveniente en ese apartado, señor Cristian, y esto pues para no coartarle el derecho fundamental. Como es sabido, pues su término se vence hasta las 23:50 horas, entonces hay mucho tiempo para desarrollar su apartado. En segundo señalamiento que realiza su defensa en torno a la precisión de imposición de actuaciones para la finalidad que cree conveniente, no obstante que en este momento ha establecido como justificación para los medios de incorporación, pues no va a hacer pronunciamiento alguno, porque en contexto propio solo hizo una justificación de que él va a realizar el estudio de análisis, pero no ha propuesto formalmente para admitir o no esos medios a incorporar lo relativo en cuanto a
precisamente las actuaciones, en este caso digitales que tiene, que a través de lectura va a incorporar. Entonces, nuevamente, usted advirtió que hay un argumento no claro y en contra de su defensa. Sin embargo, no advertí yo si fue señalamiento de oportunidad para análisis o ya me estaba haciendo argumentos de incorporación o en ese apartado. Entonces, se le va a dar oportunidad a su defensa que al retornar el receso haga una petición clara en cuanto a la incorporación de datos o medios o la pretensión que tiene de sus apartados, porque también en este apartado reitero que hay presentes dos elementos de los cuales no se ha pronunciado. Entonces debe ser clara y contundente la intervención de su defensa en ese entendido y además coherente y fundada y motivada. Segundo apartado, en cuanto a los informes y grabaciones se dará oportunidad para que siga imponiéndose, no obstante que advierte esta autoridad que del registro digital ya ha descargado la información correspondiente, pero sin duda alguna se dará más tiempo como lo solicita para seguirse imponiendo. Y finalmente, del auxilio judicial que solicitara en su momento de que yo ordene a la Fiscalía le imponga en este caso medidas de protección, pues efectivamente se hizo requerimiento en esos apartados de que no está en este caso procedente su petición, porque yo como órgano jurisdiccional no puedo indicarle a un órgano investigador en una etapa de investigación que él haga actuaciones y circunstancias propias, porque es una facultad del órgano investigador en términos del artículo 21 constitucional tomar determinaciones en cuanto a la investigación que corresponde, y en caso de que yo le ordene al fiscal que haga esta actuación en este sentido para estos apartados, yo estaré invadiendo la función que tiene la Fiscalía en este momento, en esta etapa de investigación, porque estamos en una etapa de investigación inicial, precisamente, donde la Fiscalía, no obstante, como lo ha escuchado usted en el desarrollo de esta audiencia, él forma parte, pero en la investigación directamente, él tiene el mando y conducción de la investigación, y yo no soy quien, porque rompería con el principio de división de poderes, que hiciera ciertas actuaciones en ese entendido. Ese es un apartado en contrario que su defensa advierte de esa petición y por eso no se autorizó inicialmente. Lo vuelvo a insistir en esta audiencia, pues determinó que no es procedente, porque yo estoy invadiendo entonces funciones jurisdiccionales y rompo con ese sentido. Hay poderes en el Estado que son ejecutivo, legislativo y judicial. La Fiscalía pertenece al Poder Ejecutivo, tiene cierto desglose de actividades y el artículo 21 constitucional es claro que esa es facultad de la Fiscalía. Y mi facultad está solamente implícita en poder emitir y determinar la cuestión jurisdiccional. Entonces, en ese primer apartado no es procedente su petición. Segundo, se inquirió precisamente en esa determinación de que no había justificado, no había demostrado algún impedimento de por qué no acudir a su defensa a solicitar a la Fiscalía realizar esas gestiones. Tal parece que su defensa me está mandando a mí que yo le diga a la Fiscalía, entonces ese apartado no es procedente. Usted escuchó ahorita del argumento que hizo su defensa, es que es un derecho de la víctima ofendida. Bueno, si es un derecho, ¿a quién le corresponde ese apartado? Pues es a la víctima ofendido. Y si en este caso la Fiscalía, como lo reitera su defensa, desde el inicio de la investigación no hizo ese apartado, bueno, la Fiscalía pertenece a una institución colegiada, que es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El fiscal aquí presente solo es una parte integrante de ese apartado, pero como órgano colegiado tiene diversas instancias, tiene autoridades superiores, que si en este caso no realizó cierta actividad, no realizó otro apartado, bueno, su defensa tiene a salvo los derechos para hacer las gestiones que cree convenientes, incluso acusarlo contra sus superiores, advertir contra los órganos, en este caso de vigilancia, ir a poner quejas, hacer trámites, si cree que no ha realizado las actuaciones. Pero yo no soy un órgano revisor, con todo respeto, de la actividad que realice la Fiscalía. Entonces está totalmente fuera de lugar la petición que está realizando su defensa. Independientemente de las finalidades que pretenda, si solicita justificar una medida cautelar en ese contexto y todo eso, estamos en una audiencia de prórroga de plazo y es una audiencia de continuación a la inicial que corresponde precisamente en ese apartado. Entonces, bajo ese entendido, en su momento, pues si cree conveniente hacer peticiones, yo me produciré también en ese entendido, pero reitero que no es procedente la solicitud de su defensa por esos argumentos sobre los cuales se siente este precedente que estamos ya determinando. Luego, entonces, independientemente del interés que tenga su defensa, para esta autoridad no es procedente, no es coherente, no está fundada ni motivada su petición,
por los apartados que han sido señalados. Y eso no corta ningún derecho fundamental, porque como ya les dije, está su libre albedrío y su libre determinación, que usted y su defensa o su defensa en representación, usted haga las gestiones que convenientes ante la autoridad que es investigadora en ese entendido. Entonces, bajo esos apartados, en este momento no se decreta procedente esa petición de que yo le inste a la Fiscalía que haga ciertas gestiones. En su momento, su defensa técnica y legalmente podrá advertir el trámite que corresponda, precisamente en ese entendido, pero sobre todo destacar, como lo ha reiterado, que ese es un derecho de la víctima y el ofendido, y en su momento, bajo ese entender y bajo esos principios, así deben ser advertidos. Por lo tanto, decretamos el receso en esta audiencia para los fines que han sido señalados, reiterando efectivamente la continuación de esta audiencia a las 16:50. Deberán tomar administrativamente las procedencias y las medidas correspondientes en cuanto a los testigos nos ocupa, para advertir que no haya algún vicio al respecto de su desahogo. Retornando entonces a la hora ya indicada y siendo las 14 horas del día de la fecha, decreta el receso correspondiente.